Bueno, estamos con el compañero Alejandro Bodar, secretario general del MST y nuestro diputado porteño por el MST en Proyecto Sur. Alejandro, ¿qué opinás del reciente cacerolazo? Bueno, creo que fue una manifestación bastante importante que nos obliga a reflexionar muy bien sobre su significado, porque no solo se movilizaron decenas de miles en la capital, sino que también hubo manifestaciones muy importantes en las principales ciudades del país. Es evidente que la composición social de esta movilización es de los sectores medios, pero esto no tiene que servir para disminuir su importancia, sino que al contrario nos tiene que hacer ver que acá se ha producido un quiebre en la sociedad y un quiebre con el gobierno que nos plantea una perspectiva de mayores confrontaciones. Creo que la movilización tenía como uno de sus ejes el repudio al proyecto reeleccionista, y por varios motivos, precisamente por la composición social, ha sido muy heterogéneo el reclamo, pero de conjunto son una serie de reivindicaciones que nosotros consideramos justas. Por ejemplo, en lo que hace a la reelección, reelegir a una presidenta que ha venido profundizando el modelo y que ha permitido que se sigan enriqueciendo los mismos de siempre, mientras la sociedad sigue con altísimos índices de pobreza, de marginación y los trabajadores muy por debajo de la inflación. La verdad que nosotros también repudiamos ese intento, junto por supuesto con lo antidemocrático que es que desde el Estado permanentemente se cambien las reglas de juego a su antojo. Lo vimos el año pasado con relación a las propias internas y ahora lo vemos con este nuevo plan. Entonces, desde ya se han sumado muchas cosas. También había sectores conservadores y sectores de la derecha intentando aprovechar de manera oportunista todo esto, pero esto no nos puede, ¿no es cierto?, hacer quedarnos con esa fotografía y no ver que los decenas de miles, ¿no es cierto?, reflejaban distintos reclamos justos. Y por eso yo creo que es importante tomar nota. Ahora, no es solo este hecho el que plantea el quiebre que se está dando en la sociedad. Tal vez un hecho más importante incluso, pero que tiene menos repercusión mediática, porque ninguno de los dos monopolios, el oficialista o el opositor, quieren que se manifieste, es la infinidad de luchas que recorren todo el país, y que si no se juntan tiene que ver por los problemas de dirección, por la actitud de todas las organizaciones sindicales oficialistas de intentar salvar a la presidenta, y también por la gran dispersión que hay en los movimientos, ¿no es cierto?, en los movimientos sociales. Pero bueno, por ejemplo, dentro de poco va a haber una expresión más de esto, que es el paro que se está programando desde la CTA, que creo que va a reflejar también desde el punto de vista de los trabajadores la bronca que existe. Hay un quiebre más global con la sociedad que hay que tomar nota de ello, ¿no? ¿Qué opinás de la posición de las corrientes de izquierda agrupados en el FIT, como el PO o el PTS, que dicen que el cacerolazo fue funcional y dirigido por la derecha? Mirá, yo lo que te diría, yo creo que se equivocan, que tienen una posición muy sectaria y que solo creen que los movimientos que parten de la clase obrera son importantes a tener en cuenta. Yo creo que la clase obrera tiene que tener una política permanente para dividir y para tratar de traer, de sumar a sus reclamos sectores medios. De lo contrario, con políticas como la del FIT, uno le termina dejando en bandeja a la derecha la posibilidad que tenga política para la clase media. Creo que hay que sumarla a los reclamos de los trabajadores. Al revés, yo lo que te diría que posiciones como la de estos compañeros tan sectarias son las que terminan haciéndole juego a la derecha que está en el gobierno, porque nosotros tenemos un gobierno, el de Cristina, que es un gobierno capitalista, comandado por una de las ricachonas más importantes del país, y que expresiones de este tipo solo la benefician. Es como intentar, ¿no es cierto?, ayudarla a zanjear esta situación, cuando la política tendría que ser completamente opuesta. De hecho, los trabajadores han visto con simpatía esta medida, porque ha sido una medida tan masiva, ¿no? Pensar que la derecha tiene la capacidad de orquestar y movilizar es plantear una situación que no tiene nada que ver con la Argentina, donde la derecha, precisamente venimos de elecciones donde no la ha podido capitalizar. Incluso hasta el término derecha habría que discutir bien qué quiere decir. Pero bueno,
pero yo creo que se equivocan mucho, se equivocan y por esa vía son funcionales, son funcionales. A la derecha que dicen combatir y al propio gobierno, porque intentan salir a salvarlo, ¿no? Bueno, y como movilización importante, hecho político de mucha gente, ¿qué cambios políticos más generales vos ves que se van a producir en el panorama político? Yo creo que nosotros es importante ver que, yo creo que en el 2001, el 2001 fue una movilización que no solo fue contra los distintos gobiernos que volteó, sino que fue más de conjunto contra un régimen político que ha permitido la entrega del país, ¿no es cierto?, que los trabajadores sigamos estando cada vez peor. Fue una movilización contra todo eso. Después, al no haber una alternativa revolucionaria para profundizar toda esa situación, el régimen se reconstituyó alrededor de la imagen presidencial, casi como única institución fuerte. De hecho, no pudieron reconstituir el sistema de partidos para una alternancia ordenada y por esa vía permitir, ¿no es cierto?, que la gran burguesía siga manteniendo su juego. Por eso es una de las grandes preocupaciones del momento, no tener una alternancia, ¿no? Ahora, esa institución presidencial que se fortaleció después del 2001 y que permitió llegar hasta acá es la que se está debilitando. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy atentos porque se puede iniciar un proceso similar o superior al del 2001 en la perspectiva. No te estoy hablando de acá a 2 meses, sino en la perspectiva más general. Por eso creo que la gran tarea que está planteada en primer lugar es la de hacerse fuerte en lo más profundo de la clase obrera y del pueblo, apoyando sus luchas, estructurándose allí, porque hay que lograr ir construyendo una fuerza para poder bancar los cambios que hace falta en el país, porque no son cambios que se puedan hacer solo desde el punto de vista electoral, va a haber una resistencia tremenda a las medidas, ¿no es cierto?, que hace falta tomar en cuanto a recuperación de todo lo que hemos perdido, de avances, ¿no es cierto?, en las conquistas obreras, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa es la primera tarea, ¿no?, apoyar a los que luchan y estructurarse allí. Hay un proceso de nueva dirección en curso que hay que apoyar, hay una vanguardia joven, ¿no es cierto?, que ha nacido la vida sindical y que también está abierta a la vida política, que quiere cambiar los sindicatos. Bueno, hay que apoyar. En primer lugar hay que estar ahí. Y en segundo lugar también hay que ir construyendo una alternativa para el terreno más político electoral, porque en la medida que la situación no termine en una crisis revolucionaria, las elecciones van a ser una oportunidad para ir acumulando fuerza y para hacer visible, ¿no es cierto?, el programa que hace falta aplicar en el país. Entonces yo creo que hace falta poner en pie una alternativa que no tenga nada que ver con lo viejo, ni con el gobierno, ni con las otras expresiones de la burguesía, que se plantee. Y bueno, yo creo que esa alternativa no es que no existe, existe. Es la que venimos tratando de construir junto a Pino Solanas. Es la que nos interesaría construir junto a los sectores de la CTA con los que venimos coincidiendo en el plano sindical, también en el terreno político. Es la que nos gustaría construir también junto con los sectores de la izquierda que lamentablemente tienen un sectarismo muy negativo, pero que si cambiaran y se sumaran, yo creo que contribuirían mucho a construirla. Una alternativa que se plantee, que permita llegar al 2001 en una situación completamente distinta, ¿no es cierto?, a un nuevo 2001 a la que estuvimos en el pasado, ¿no?, que nos impidió responder. Nosotros apostamos a eso y por eso trabajamos y ponemos toda la ficha en ese sentido.